de lo más antiguo de Jobonil son las evidencias prehispánicas. Entonces, 1374 hectáreas, 23 hectáreas que nosotros hicimos el reconocimiento, encontramos 130 plataformas prehispánicas. Y no dudamos que, a ver, no, Pablito, y no dudamos que cada plataforma tenga su chultum, porque aquí no hay cenotes, no hay ríos, ¿sí? No hay piscina, no hay nada de eso. Bueno, pero antiguamente, imaginemos en la época prehispánica, sin agua, ¿cómo le hacemos, no? Entonces tenemos las aguadas, por una parte, que sí hay en este lado los famosos acalchés. Tenemos goteos en las cuevas, tenemos cuevas también. Y tenemos los chultunes como los sistemas para recolectar agua. Y sirve para hacer alimentos y bebidas para las ceremonias o los rituales. Entonces, como que estaba el agua separada de las cavernas, estaba especialmente para eso, ¿no? Y pues la de las aguadas, pues para lavar, para asearse y todo lo demás. Así más o menos ese es el uso que se le daba al agua de los chultunes. Y aquí en Jobonil, el año pasado descubrimos uno nuevo, donde había pasado un bulldozer hace años, pero se salvó. Entonces ahí curiosamente un árbol levantó, la raíz levantó la tapa, y ya vimos otro chultún. Entonces que no. O sea, la razón es porque estamos descontextualizando. O sea, les pedimos que lo regresaran y no dudo que se hayan equivocado, ¿no? Entonces ya de hecho ya se descontextualizó ese material. Entonces lo ideal para contextos arqueológicos, para sitios arqueológicos, es no volver al material. Pero si uno va a Chichén Itzá, no dudo que haya alguien que les ofrezca un pedacito de piedra, un pedacito de cerámica, o si yo visito Esquintoc, o si yo visito Caltetoc, siempre voy a llevar algo. Entonces un poquito la conciencia aquí es, no debemos hacerlo. No debemos hacerlo porque es el patrimonio, ¿sí? Estamos lucrando con el patrimonio porque hay... Ya, ¿qué tan grande? ¿Qué? ¿Tres? Que es del siglo y el arco que es más o menos del siglo XIX. O sea, estamos hablando de las haciendas o de las estancias ganaderas, más o menos. A falta de agua. Bueno, estamos hablando más o menos de esa temporalidad, ¿sí? Hay un historiador, José Serrano, que ha hecho un poquito la historia de Jobonil, pero habla a nivel general de las estancias, o bueno, de los ejidos y cómo se han movido los ejidos en Jobonil y alrededor de Jobonil. Y por allá menciona la ocupación o la presencia de religiosos en este lugar, donde se dedicaban al cultivo de la miel melipona, la Ximancá, como decía, de las casitas. Y de ahí viene el nombre de Jobonil. Jobonil es el jobón, es el tronco hueco donde habita la abeja Ximancá. La terminación il hace referencia al lugar, Jobonil, lugar de los jobones. De ahí entonces él sugiere un nombre o el origen del nombre del Jobonil. Sin embargo, leyendo un poquito también nosotros a Fray Diego de Landa, vemos que durante la época prehispánica hay una adoración a un dios. Los apicultores adoraban a un dios que se llama Jobnil, que era el dios de los apicultores. Entonces, por allá nos entra un poquito la espinita de pensar también de que Jobnil o Jobonil venga también en relación a ese nombre. Nos hace falta encontrar mucha evidencia acá de cultivo de Ximancá. Sí. Vamos. Vamos. Vamos.
Se elimina el gallo y el huevo ya no es fértil y lo podemos almacenar cuánto tiempo queramos. Bueno, un año no, pero 15 días, cuando mucho sí. Y nosotros podemos, entonces no hay gallos, son puras gallinas. Y cuando ellas en un periodo de 7, 8 meses de postura, o sea, de estar poniendo huevos, ya rompen con ese ciclo. Hay un break, vamos a decir, un periodo donde descansan, y en ese periodo se puede consumir a las gallinas. Si esperamos otros 3 o 4 meses más, vuelven, reactivan otra vez su postura y empiezan a poner, pero la gallina se va haciendo vieja y se va degenerando. Entonces el ideal es que en ese primer rompimiento de la postura lo podamos consumir. Y pues, no sé si alguien quiere recolectar. No, gracias. No pica. Yo vi que sí. Yo vi que sí. ¿Quién Son más? algunas. El huevo, pero me picó la mano niña de ahí. A ver, ¿qué te Está caliente el huevo. Sí, está bien. Ok, ya. Creo que vamos a ir cerrando el nido, si ya se recolectó, se cierra el nido. Vamos a conectar el cero. Sí, ya tengo dos. Ten. Tres. Ten mi huevo. Agárrale los huevos. Rápido esta. Así vieron ahí, ya estuvo muy bravo. Sí. Este ya agarraron. No, quedan dos. Ya quedan uno. Ahí está. Oye, pero sí se puede. O sea, Está caliente. Ahora es mío. ya es tiempo de quitarlo. Sí. Claro, me ayuda con... Cuatro. Si alguien quiere para llevar, están las dos. Que yo sepa así porque los huevos pues, son como pollitos, pero no fertilizados. Entonces sería algo así. Pero que todos los días ponen. Que yo sepa, pero yo sepa. O sea, que se forme tan rápido. El que está allá es un cuarto de milla, que está ahí comiendo solo. Es un cemental, son 3 cementales. Se llama cuarto de milla. Se llama cuarto de milla. Así se le puso. Porque no, desde acá lo trajimos desde aquí. Y este es el árabe también. Y ese canelo y... Por el nombre. La valla, que es recién esa yegua que está allá recién preparada para levantar. ¿Ese tirado cómo se llama? Esa es la pinta, pobrecita. ¡Luz! ¡Es la pinta! Sí, de verdad, está lastimado su pie. Parece que sí, hay que checarla. Pero Todos esos caballos son todos los caballos que tenemos, que escojan un poquito el tamaño. Y estas son puras lotes de vientres. Esas que ya van a parir las llevamos ahí donde tiene el techito de guano, que ya parieron algunas, las pasamos acá, las despejamos y eso van a ser todo un ciclo por ahí. Y un poquito la idea de por qué este cerdo, porque este cerdo es en su momento se satanizó, porque en las comunidades andaban sueltos y entonces se asoció mucho a la enfermedad de la famosa trichina o cisticercosis. Entonces, ¿pero por qué? Porque consumían excremento humano y de otros animales, ¿no? Y entonces esa se dio, porque ellos son así, ellos comen de todo. Pero si están en condiciones ya controladas, o sea, un espacio, esa es una hectárea donde ellos se mueven tranquilamente, pues no va a pasar eso, ¿no? Y estos no requieren mucho manejo a diferencia del cerdo americano. El cerdo americano hay que vitaminar
vacunarlo, hay que desparasitarlo, hay que asistirlo en el momento del parto. Y las condiciones, ellos no pueden estar mucho tiempo en el sol y así muchos mueren por infarto a veces. Entonces, y les dan mucho alimento balanceado. En cambio estos no, estos están al aire libre, sí se desparasita en algún momento cuando se les castra o cuando se les desteta, ¿sí? De ahí ya no hay otro manejo. Paren, ellos hacen su nido, paren, ¿sí? No necesita cortarles el colmillo ni nada, ni necesita asistencia en el momento del parto, nada de eso, ¿no? Y aparte su alimentación es un poquito más rústica. Esos desperdicios, el desperdicio del ratatouille que no comieron ayer, Esas personitas. dale. Claro que no lo desperdiciamos, pero no es el caso, si lo pueden comer, pues qué bueno, ¿no? Pero todos los desperdicios de la cocina, de la huerta, hierba, que nosotros chapeamos, se los traemos acá. La remolacha que comieron ayer. Ahí están. Los nopales apenas los están sembrando, dicen. Pero La jamaica, allá está sembrada la jamaica. Hay papayas, hay piña. Hay piña, está muy bonita la piña, todavía no da, pero la gente generalmente no le gusta. Y Yadira es la responsable de la granja. Ella les va, de la huerta. Ella les va a explicar todo lo que tiene que ver con. Hay plátanos, hay chaya. Ahí les dejo entonces. Y la opción es eso, como dice la maestra, que si alguien quiere, como les decía al principio, es una parte, ¿no? Sí. Que les tocó esta parte. Que les digo que pueden correr la voz, Sí. para que... Si alguien quiere hortaliza, no tiene nada de fertilizante, todo es natural, es orgánico. La berenjena, esa ratatouille en la noche, Es ahí están las berenjenas también. Hola. Sí, pero pues no tengo datos. En vez de calabaza, perdón. ¿Dónde me llegas tú? Crema de zanahoria. En vez de crema de calabaza, sacarla ahorita. Y también. ¿Para qué sirve la cerera? ¿Para qué sirve la cerera? Para comértela. O sea, sí, pero ¿en qué se hace? Me parece que... ¡Paulina! Huele rico. ¿Pero a qué sí huele? Dale para comer, Ah, con tahini. Ah. Limoncito. Delicioso. Si lo prueban, es muy diferente al sabor de lo que venden en los supermercados. Pruébalo con tierra. Mucho fertilizante. A ver tú. La imagen se pierde. Ahorita. A ver, yo sí llevo mi lo kilo. quieren a probar, es el sabor original de la zanahoria. ¿Y cuánto cuesta el kilo? Le estamos dando a 40. 40. Y eso es una vez solamente. Pues tienes que pesarla. Ay, Ah, sí, cierto. ¿Esto es berenjena? Sí. Ay. ¿Tiene sandía? Sandía. Sí, Está sembrado todavía en la parte de allí donde están las chayas, está, pero todavía no puede. ¿Y la piña? Ahorita vamos con las piñas. Sandía para Sandía para la tía. Sandía para la Y aquí está la yuca, los plátanos, la yuca. mamá. Eso sí huele. Sí, no. Eso sí huele. A ver tu zanahoria. ¿Ese qué es? Estaba grande la piña. Una vez por un intercambio me dieron una piña.
¿Sí? Sí, de verdad, una piña con un Que haga la piña. brazo rojo. Una piña. ¿Te gusta la piña? Porque después la echan con Pablito, ¿te gusta la piña? Sí, mi gusto también es zanahoria para comerlo como ¿Te vas a comer? voy a comer como conejo. ¿Sí? Sí, pero primero tienes que lavar. Luego con Como un arbusto. Es que hay dos tipos, bueno, hay tres tipos de lechuga. Lechuga local, tenemos acá, la romana, igual hay, y se forma la bolita. Pero en donde hace frío es cuando se forma más la bolita. Aquí casi no se forma porque no hace mucho frío, nos da más hoja, pero siempre se forma. Y tenemos también la orejona. Y esto es tomate. Y ese está muy Ay, tiene bichito. No tiene bichito. ¿Qué está listo para comer? No sé. La boda la lavalo. ¿Exportan hacia afuera? ¿O tienen que venir? Antes sí. De hecho, este año ya no participamos. Estábamos metidos en un programa que se llama Comercio Justo, que era hacer canastas de todo lo que hay, incluyendo huevos, tortillas hechas a mano, y miel con mar, y un dulce como de calabaza. De esta manera. Yo quiero. Son cebollas. ¿Por qué están? Ah, cebolla. ¿Cómo se llama?